Qué gusto me da poder compartir una vez más con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición para este tiempo. Dios, te damos gracias por permitirnos estar juntos a través de este medio para escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz, que no haya ninguna otra voz que se levante, que interrumpa, que estorbe para poder recibir lo que tú has planeado para nuestra vida. Danos quietud, danos tranquilidad para poder sintonizarnos contigo. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el plan de Dios para la vida de cada uno de sus hijos siempre va a cumplir con el diseño de todas las cosas que Dios hace. Cuando tú piensas en lo que Dios hace, en las especificaciones de lo que Dios diseña para nuestra vida, siempre podemos hablar de que Él hace las cosas perfectas. Una cosa que define al Señor es perfección. Y cuando hablamos del plan, de su plan para nuestra vida, no hay duda que también es perfecto. Fíjate cómo lo expresa el Salmo 18:30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Este pasaje nos dice así de manera central que el plan de Dios es perfecto, perfección. Cuando todo lo que Dios hace está sobre este diseño, podemos estar confiados, que es lo que realmente estamos aprendiendo y en lo que estamos queriendo avanzar a través de esta enseñanza. Así que no importa si Dios no soluciona un problema, realmente podemos seguir confiados en que su plan para nuestra vida es bueno, y no solo bueno, sino como dice la Biblia, bueno en gran manera, agradable, perfecto. Perfecto en el sentido también de que Dios dice, mi plan para ti es completo, es pleno. Así que lo que Dios quiere es invitarnos a llegar a ese lugar donde podemos tener la total seguridad y permanecer ahí, reconociendo, recordando que entre la vida y la muerte no hay nada que nos pueda separar de su plan, de su proyecto para nuestra vida. Vamos a recordar Romanos 14:8, donde Dios nos dice lo siguiente, dice, si vivimos, para el Señor vivimos. O sea, tu vida depende de Dios. Sigue diciendo, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La seguridad del creyente está en que le pertenecemos a Dios. Así que ahí, en ese lugar, podemos colocar cualquier problema. Y podemos decir, venga lo que venga, somos del Señor. Venga lo que venga, pertenezco a Dios. Y entonces es cuando llegamos a ese lugar y donde Dios quiere que permanezcamos, donde podemos descansar. Porque Dios siempre sabe lo que hace. Y lo que hace siempre es lo mejor para nuestra vida, por lo cual podemos arrojarnos confiados a sus brazos, a su voluntad, porque sabemos que Él siempre va a hacer lo mejor para ti. ¿Sí? Su voluntad. En esa voluntad de Dios es donde, como ya comentamos la semana pasada, donde encontramos paz, donde encontramos confianza, donde encontramos seguridad, donde podemos vivir en el gozo de saber que Dios está en el control total de nuestra vida. Bueno, lo segundo que aprendemos a través de esta enseñanza con los jóvenes hebreos es que ellos tomaron la decisión de obedecer a Dios, de seguir fieles a Dios, enfrentaron el horno de la dificultad y sencillamente dejaron el resultado al Señor. Qué fácil es obedecer a Dios cuando tú solamente te concentras en lo que a ti te toca y dejas que Dios se encargue de lo que le toca a Él. Muchas veces nos atoramos o nos enredamos en poder avanzar cuando nos ponemos a querer controlar las cosas que sencillamente Dios dice, eso no está en tu control. Nabucodonosor, cuando escucha la confianza, la respuesta en confianza de estos muchachos,
Dice la Biblia que se demudó su rostro, se distorsionó de la ira. Y entonces manda a calentar el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Seguramente pensaba que al decir esto iba a amedrentarlos, quizá para que cambiaran de opinión. Después manda que los aten y que personas fuertes de su ejército los tomaran en hombros, los llevaran cargados y los arrojaran en el horno ardiendo. Dice la palabra de Dios que las llamas estaban tan intensas que los hombres que cargaron a estos muchachos fueron alcanzados por las llamas y fueron matados. Y sin embargo, estos jóvenes enfrentaron el horno sabiendo que Dios tenía el poder para librarlos, o en su defecto les iba a dar la fuerza, la fortaleza para enfrentar la muerte. ¿Qué aprendemos aquí? Que hacer la voluntad de Dios, aceptar lo que Dios nos ha puesto en el camino, la propuesta de Dios, significa dejar en las manos de Él el resultado. ¿Qué aprendemos aquí? Que nuestra responsabilidad es obedecer a Dios y la de Dios es sacarnos adelante. La de Dios va a ser desarrollar su plan a partir de nuestra obediencia. ¿Sí? Entonces, las consecuencias, dejémoslas en las manos del Señor. Un día, dice la Biblia, que llegó Satanás a la presencia de Dios. Y Dios ahí, en su presencia, recibe a Satanás. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y Satanás le responde a Dios, ¿qué? ¿Acaso ama Job a Dios de balde? ¿Nada más porque sí? ¿No será que te ama porque lo bendices, porque lo guardas, porque lo cuides? Dios realmente le mostró a Satanás que Job amaba a Dios por lo que Dios era. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué amas tú a Dios? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Porque te cuida? ¿Porque te ayuda? ¿Porque te bendice? ¿Porque te prospera? ¿Realmente Dios quiere que lo amemos? Por lo que Él es, por Él mismo, no por lo que nos da, no por lo que nos hace, no por lo que nos concede. Dice en el Nuevo Testamento, nosotros, los creyentes, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa es la fuente del amor que tenemos, que expresamos hacia Dios. Y lo que Dios no quiere, lo que Dios no le interesa, es que las personas busquen a Dios si les responde, si les concede sus deseos. Esas personas que llegan con Dios y le dicen, bueno Dios, si me respondes en esto, voy a hacer aquello por ti. Dios, voy a dejar esto o aquello si tú me ayudas con este asunto. Como la oración egoísta de Jacob, cuando está huyendo de su hermano Esaú, llega a un lugar donde Jacob dice, Dios, si me llevas a donde voy, si me bendices en el camino, si prosperas mi viaje, si me vuelves a traer de regreso, ¿no? Si me das hijos, si me caso, si me prosperas, entonces tú serás mi Dios. Dios no quiere esto. Dios quiere que aprendamos a amar a Dios y que hagamos lo que hagamos, sea solamente movido por amor. Estos hombres dijeron, confiamos en Dios. Amamos a Dios, por eso le obedecemos. No importa si nos libra o no. Y ahí vemos cómo estos hombres fueron arrojados al horno de fuego. Los primeros sorprendidos de la respuesta de Dios, sin duda, fueron Sadrac, Mesac y Abednego. Seguramente cayeron ahí en el horno. Dice la Biblia que las sogas se quemaron. Pero ellos empezaron a pasearse en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Nabucodonosor fue el segundo que se sorprendió de ver que el fuego no tenía poder sobre estos muchachos. Y se asomó, se acercó lo más que podía sin riesgo al horno. Y entonces dice,
Una pregunta. ¿No echamos 3 varones en el horno? Fíjate lo que dice Daniel 3, 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Quiero que notes esto. El Señor Jesús estaba con ellos en el horno. Era el visitante invisible que fue con ellos todo el tiempo y que ahora en la dificultad, en el fuego, se hizo visible. Porque Dios siempre está presente, nada más que no siempre somos conscientes de su presencia. Aquel que toma en sus manos nuestra vida, que toma en sus manos nuestras situaciones, que no siempre resuelve el problema, pero que siempre nos lleva a su plan, a su voluntad, que siempre está con nosotros en nuestras aflicciones y que si hay un lugar donde Dios nunca nos deja, es cuando atravesamos la dificultad. Dios siempre responde la oración. A veces su respuesta es espera. A veces su respuesta no es la que deseamos, pero Él siempre nos concede algo, nos concede su presencia en nuestra vida. Él decidió acompañarnos, ir con nosotros. Leemos, por ejemplo, en la Biblia cómo de Moisés dice que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Leemos de David, que David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque entre a ese lugar, David dice, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y la promesa de Dios se repite constantemente a través de la Biblia y dice, no te dejaré, no te desampararé. Voy a estar contigo. Y menos nos dejará cuando más lo necesitamos. Así que nosotros podemos soportar ese horno ardiente porque Dios está con nosotros. El cuarto hombre en el horno de fuego era Dios. Era Jesús, el ángel de Jehová, que libró a estos jóvenes no de ser arrojados al fuego, pero sí los libró del poder del fuego. ¿Notas esto? Sadrac, Mesac y Abed-nego se paseaban en medio del fuego, dice la Biblia, sin sufrir daño alguno. Nabucodonosor pensó, este no puede ser otra persona que Dios. Un Dios que la misma palabra de Dios nos dice que un día tomó un cuerpo humano, descendió, nació de una mujer y dice en Juan, vimos su gloria, caminó entre nosotros. Vimos esa gloria como del Hijo del Padre, como del unigénito. Es más, cuando Dios anuncia el nacimiento de Jesús, proféticamente dice, nacerá un Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese Dios que aquí en el Antiguo Testamento vino a acompañar a estos 3 hombres en su dificultad. Una dificultad que ellos enfrentaron por su fe en Dios, por su obediencia a Dios. Medita en esto, no apagó el fuego, no los sacó de las llamas, caminó con ellos en las llamas, en el fuego, se hizo visible y logró no nada más que los demás se dieran cuenta de esto, sino que arrancó de labios de este monarca una expresión de darle gloria a Dios. El Señor siempre hace lo mismo. En el momento de aflicción, en el momento oportuno, en el momento que Él ha decidido, se hace visible, se hace patente. Pero lo que Dios está esperando es que el creyente, su hijo, tú y yo, estemos dispuestos a confiar en Él, aunque Él decidiera no llegar en el momento que nosotros pensábamos. Aunque Él no se hiciera presente, aunque Él no llegara.
pero podemos enfrentar las dificultades confiados en que nos ayudará a su manera. Y nos va a sostener y nos va a ayudar y nos va a sacar adelante como Él lo ha planeado. Y lo va a hacer de una forma en la que va a convencer a todos. Al primero que convence es a uno mismo. Oye, de veras Dios es poderoso. Cuando estos 3 hombres fueron sacados del horno, ¿y quién crees que los sacó del horno? Dios, claro. Pero nota esto, el mismo monarca, el mismo rey que los mandó lanzar al horno de fuego, es el que ahora Dios lo ha movido con lo que ha visto, para que el mismo rey sea ahora el que diga, muchachos, salgan. Fíjate, Daniel 3, 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y honrar a otro Dios, que es su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. ¿Te das cuenta? El rey que unos minutos antes estaba demudado de ira pidiendo la muerte de estos 3 muchachos, ahora está exaltando al Dios de ellos. ¿Cómo crees que se sentía Dios en este momento? Por eso leemos en la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de sus hijos, y más cuando éstos le obedecen. Ahora piensa por un momento lo que hubiera pasado si estos muchachos, ante la presión, ante la amenaza, hubieran dicho, bueno, vamos a adorar la estatua por esta vez. Al fin, una no es ninguna. Vamos a evitar el problema. Todo esto que estamos viendo nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en su fe, y una fe que entonces pudo lograr obtener una declaración a favor de Dios de uno de los monarcas del mundo antiguo, donde Dios es bendecido por este rey pagano. Un rey que al final de cuentas se convirtió. Tenía que suceder algo muy impresionante en la vida de este monarca para hacer que cambiara su actitud hacia el Dios verdadero. Un Dios que se hizo presente a través de la obediencia, de la fidelidad de sus hijos. Además, Dios permitió esto para enseñarle a todos los creyentes, a todos los israelitas cautivos en Babilonia, que el poder de Dios no se limitaba a la tierra de Israel. Muchos quizá estaban atemorizados, pensando, aquí tenemos que someternos a lo que el rey diga, aunque sea contrario a la ley de Dios. Y aquí Dios les estaba dando seguridad, la seguridad que viene de saber Dios sigue en control de la situación, aunque nosotros no lo veíamos. Y vemos que esta obediencia de los muchachos cambió no solo la actitud del rey, sino que sin duda cambió el punto de vista y la confianza de las otras personas que conocían a Dios y que ahora tenían más valor para identificarse con el Dios de Israel, porque Dios controlaba todo. Te puedes imaginar quizá la siguiente vez que alguien los invitó a hacer algo contrario a Dios y entonces se pararon valientes, se pararon confiados. Dios está por nosotros. Dios pelea por mí. ¿Sí? Ellos entraron totalmente confiados en que Dios los iba a guardar. Y fíjate, versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach
y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Nota el contraste. Nota cómo la fidelidad a Dios de estos muchachos no nada más cambió su situación de ser condenados a muerte a ser librados, sino que el mismo rey que los quería matar, ahora los ha exaltado, los engrandeció. El pueblo de Dios cautivo en Babilonia ahora podía estar, vamos a decir, orgulloso de llamarse los hijos de Dios. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia porque en Israel se habían alejado de Dios. Habían descuidado su relación con Él y sin embargo Dios siguió siendo fiel y los guardó aún en la tierra ajena. Y en esta tierra Dios siempre encontró personas fieles, personas obedientes, a través de las cuales manifestar su poder y hacer evidente su gloria, porque Dios siempre tiene la última palabra. ¿Y cuántos se habrán convertido por el testimonio de estos muchachos? No lo sabemos. Pero además quiero que no pases por alto algo muy importante. Estos muchachos no sabían lo que iba a pasar. Tú y yo leemos la Biblia, conocemos la historia y nos podemos decir, sí, se mantuvieron fieles porque Dios los iba a rescatar del horno de fuego. Pero ellos no sabían esto. El resultado de su obediencia no lo conocían y por eso es que su acción es más relevante. Porque a pesar de no conocer lo que iba a pasar, decidieron ser obedientes a Dios. Su confianza, su obediencia, su fidelidad no dependía de que Dios los librara, dependía de su amor por Él, de su deseo de obedecerle y de no hacer nada en contra del mandamiento de Dios. Por último, aprendemos con estos muchachos, con su decisión, aprendemos que para Dios no hay imposible. Y que no importa si estamos llegando a una situación donde desde el punto de vista humano ya no hay nada que hacer. Quiero que pienses en ese momento donde ya estaban ellos atados, cargados por los fuertes hombres del ejército babilonio, llevados así para que en unos segundos fueran lanzados a ese horno. Quizá iban orando, Dios, recíbenos en tu presencia. Pero el Dios de los imposibles tenía otro plan. A veces estamos dispuestos a pasar por pruebas para que otros vean nuestro valor, para que otros vean nuestra entrega. Pero ese no fue el caso de estos muchachos. Estos jóvenes estaban dispuestos a morir por ser fieles a Dios. La aparición del Señor en medio del horno simplemente fue el resultado de que ellos estuvieron dispuestos a demostrar su obediencia a Dios sin importar las consecuencias. Y fue la forma en la que Dios manifestó, como dice la Biblia, su poder, que para Él no hay nada imposible, actuando a favor de los que tienen un corazón perfecto, sincero para con Él. El poder de tus oraciones futuras dependerá en gran medida de que le demos gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida en el pasado. Cada vez que tú vas a la presencia de Dios y oras, vas a poder recordar, Dios me ha sacado de muchas, de todas, de cada una de ellas en las cuales he acudido con confianza y con obediencia. Y además piensa en esto, siempre hay personas que nos están observando. Siempre hay personas, creyentes y no creyentes, que están observando tu actitud ante las circunstancias que vives. Que están observando en qué lugar pones a Dios, tu relación con Él. Personas que están observando tus reacciones. A lo mejor, como en este caso, la misma persona que está provocando tu dificultad, como Nabucodonosor respecto a estos Sadrach, Mesach y Abed-nego, la misma persona que está provocando tu dificultad está observando lo que está pasando. ¿Y tu reacción
puede hacer que esta persona sea cautivada por Dios, sea convencida por Dios. Las personas nos observan y la forma en la que reaccionamos no hay duda que va a afectar significativamente lo que ellos ven respecto a nuestra vida, nuestras reacciones, en cuanto a su percepción de lo que es Dios en la vida de sus hijos. Aclaro, lo importante no es que ellos se queden impresionados por lo que tú haces, sino que se queden impresionados por lo que Dios hace en la vida de las personas, en la actitud de las personas que se entregan a Dios. Como en este caso, la gloria fue de Dios. Nabucodonosor se espantó por lo que vio a ese ser como hijo de los dioses, a ese Jesús guardando la vida de sus hijos. En las circunstancias que vivimos, no va a ser diferente con nosotros. Dios quiere que tu vida, tu obediencia, tu decisión de mantenerte firme y fiel a Dios sea algo que impresione a los demás por ver lo que Dios ha hecho en ti. El mejor testimonio es aquel que testifica de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Y cuándo es cuando esto se hace más evidente? Cuando no hay otra forma, no hubiera podido haber otra forma de salir adelante si no hubiéramos confiado en Él. Algo que observamos en los hombres que Dios usó, en aquellos que Dios llamó a servirlo, es que ninguno de ellos conocía el resultado de la historia. Ninguno de ellos conocía la consecuencia de sus decisiones. Simplemente decidieron, voy a obedecer a Dios porque eso es lo que a mí me toca. No estaban buscando ser héroes, no estaban buscando pasar a formar parte de las páginas de la Biblia. Simplemente decidieron, a mí me toca obedecer, lo voy a hacer. Y lo que Dios hizo fue cumplir su plan en la vida de ellos y a través de su vida también impactarnos a nosotros, dejarnos enseñanzas a nosotros. Ahora la pregunta es para nosotros. Ahora la pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios sin importar las consecuencias? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque no sepas lo que puede pasar? Cuando estás dispuesto a hacer esto, es cuando realmente estás pudiendo decir en la práctica que estás en las manos de Dios. Porque siempre vamos a enfrentar algún tipo de reto para obedecer a Dios. Acuérdate, la palabra de Dios dice que vivimos en un mundo contrario a Dios. Que cuando Dios dice a la derecha, el mundo, la influencia va a decir a la izquierda. Y es ahí donde tú tienes que decidir, Dios dice por aquí voy a caminar. Porque siempre se van a levantar muchos dioses falsos en nuestro alrededor, que nos van a invitar a dejar de atender a lo que Dios dice, que nos van a invitar a solucionar nuestros problemas a la manera del mundo, a nuestra manera, y que nos van a invitar constantemente a un lugar donde lo único que vamos a encontrar es conflicto y frustración. Pero tenemos entre nosotros la hermosa oportunidad, una oportunidad maravillosa de creerle a Dios, de decir en el corazón, voy a confiar en Dios. Y en el problema, en la situación imposible, realmente salir con esta seguridad. Mi Dios tiene el poder para librarme de esto y de más. Pero aunque Él no lo hiciera, recuerda esas palabras, aunque Él no lo haga, y si no lo hace, de todas maneras yo voy a seguir siendo obediente. No voy a postrarme ante otras ideas. No voy a doblegarme ante otra manera de hacer las cosas. Y si podemos decir esto,
podemos entonces tener la seguridad de que nuestras vidas y todo lo que de ella dependa está en las manos expertas del Dios que todo lo puede, del único Dios verdadero. Dios lo que quiere es invitarnos a que apropiemos y hagamos nuestra las palabras de estos jóvenes hebreos. Mi Dios tiene poder para librarnos. Y si no lo hace, voy a seguir siendo fiel. Y entonces Dios podrá hacer mucho más de lo que nosotros esperamos, mucho más de lo que hasta nos imaginamos. Realmente nunca nos hemos imaginado, siempre nos quedamos cortos cuando a partir de los pasos de obediencia vemos cómo Dios responde, vemos lo que Dios hace. El apóstol Pablo escribe esto a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, y a aquel que es poderoso. Fíjate, Él es el poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué significa esto? Que depende de la relación que tú guardes con Dios, de la cercanía que tú mantengas con Dios. De eso depende cuál va a ser el poder de Dios que tú puedas ver en ti. Por eso dice, a Él sea la gloria. En la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere manifestarse en ti con este poder, con este sello, con esta marca, perfección. Que tú puedas vivir en esa seguridad. Para hacerlo, lo único sabio, lo único sensato que podemos hacer es entregar el corazón. Y cada día renovar esa entrega y decirle a Dios, Dios, mi corazón, el único lugar en el que puede estar seguro es en tus manos. Si no le has entregado a Dios tu corazón, hoy es el día. Hoy es el día en que le puedes decir, Dios, mi corazón no me pertenece, es tuyo. Tú moriste por mí en la cruz. Solo tú mereces la gloria. Solo tú mereces y solo tú puedes dirigir mi vida. Si quieres hacerlo, si quieres pedírselo, vamos a orar y tú pídeselo. Sígueme en esta oración. Dios, te doy gracias porque me recuerdas, me enseñas que eres tú el único que me puede dar la seguridad, no solo en esta vida, sino la seguridad de la vida eterna. Hoy estoy convencido de entregarte mi corazón. Hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Sé que tú pagaste por mí en la cruz. Y me arrepiento. Quiero dejar de vivir separado de ti. Y quiero entrar a ese lugar, a esa comunión contigo a la que tú me invitas. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, y un día vamos a estar ahí, todos, tú y yo. Un día en la presencia de Dios, tú te vas a felicitar por haber tomado la decisión primero de ser salvado, de ser rescatado. Pero también te vas a felicitar, te vas a gozar de haber tomado la decisión de decidir confiar en Dios, obedecerlo. Aunque las circunstancias, aunque las dificultades se levantaran fuertes,
demandantes, temerosas. Que Dios te bendiga. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto, sobre el mar confiado iré, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Donde mis miedos me rodean, me guardarás y no fallarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, andaré sobre las aguas, iré a donde tú me llames. Llévame a lo profundo de los mares, y mi fe se hará más grande al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, andaré sobre las aguas, iré a donde tú me llames. Llévame a lo profundo de los mares, y mi fe se hará más grande al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, andaré sobre las aguas, iré a donde tú me llames. Llévame a lo profundo de los mares, y mi fe se hará más grande al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.